Llegamos a Ciudad U y este es uno de esos momentos que nosotros nos ponemos muy felices de vivirlo, sobre todo aquí en Canal U, porque tenemos dos visitas muy prestigiosas y como lo que vamos a hablar también nos acompaña Jorge Navarro, director de Área de Información Ciudadana, porque conoce mucho de este tema. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El periodista invitado para la charla con las dos personalidades que nos acompañan hoy. Los presento yo, querés presentarlo vos que los conocés más, seguramente. Solamente voy a decir esto. Cuando en la Argentina se caía la democracia, fines del 2000, cuando la deslegitimación de la representación fue un hecho y el que se vayan todos con miles de argentinos en las calles era una realidad, fuimos a nuestros hermanos brasileños a buscar un instrumento, una manera de que la gente volviera a creer en la participación ciudadana. Y no era otra que lo que habían inventado 3 personajes, muchos más, pero de los que uno conocía, que habían llegado a la prefectura de Porto Alegre, a la intendencia de Porto Alegre. Esos 3 personajes, como ganaron la elección, pero perdieron en mediadores, esto es, los concejales, no tenían mayoría en el Consejo Deliberante y habían hecho un acuerdo con las organizaciones sociales de Porto Alegre, que es algo medio parecido a lo que es Carlos Paz, un gran lago, sierras, y los clase media y los ricos vivimos abajo y los pobres siempre viven arriba, habían decidido una alianza con las organizaciones sociales y tenían la obligación de cumplir con el mandato popular del programa que habían llevado adelante. No es otro que el invento más extraordinario, reconocido hasta por las Naciones Unidas en el año 94 en Estambul, Turquía, como uno de los instrumentos de involucramiento, de radicalización de la democracia, de participación más excepcionales que se haya inventado en el mundo, y no hablo de otra cosa que del presupuesto participativo. Uno de sus inventores, que fue prefecto de Porto Alegre, que además hace 40 años que está en la dirección del PT, el partido de Lula, y el otro, un intelectual excepcional de quien estudié todo lo que sé del tema, que es quien ha escrito mucho sobre las experiencias no solamente de Brasil, sino también del resto del mundo. Preséntelos. Raúl Pon, primero a quien saludamos. Muchas gracias por venir, Raúl. Es un gustazo y un honor tenerlo aquí en Ciudad U. El honor es mío. Agradezco a ustedes ahí por la invitación y es un placer. Y ahora más compromiso, porque después de la presentación de Navarro, estamos até un poco constrangidos acá, ¿no? No, relajado. Y Ubiritán de Sousa, quien también lo presentamos, economista, profesor también de la universidad, y que también ha escrito mucho sobre esto que bien decía Jorge, el presupuesto participativo, la cuestión de la democracia, donde empieza a ser una herramienta bien directa de los ciudadanos. Decíamos, un orgullo tenerlos y un orgullo poder escucharlos a ustedes en este motivo. Bueno, vienen a Córdoba, atentos. Hoy están en la Facultad de Derecho, Jorge y Fer, sí, a las 7 de la tarde, una charla que organiza el Partido Justicialista de Córdoba y donde serán justamente ellos protagonistas. Bueno, arranquemos hablando de esto, ¿no? Del presupuesto participativo. ¿Cómo fue esa experiencia y qué es lo que eso le puede dar a los ciudadanos, a los vecinos de a pie que tanto le reclaman a sus autoridades electas? Bueno, mis saludos a ustedes, ¿no? Y a los telespectadores. Para nosotros es también una satisfacción muy grande estar acá en Córdoba, donde ya desde 2008 yo ayudé a escribir con Diego Betarra la ordenanza del presupuesto participativo en la Municipalidad de Córdoba. El presupuesto participativo es un instrumento de democracia directa que no queda viejo nunca, hasta porque hoy con la crisis de la democracia representativa, tanto la crisis política como fiscal, de renta, de tener receta pública, más do que nunca es necesario llamar a la población, al ciudadano y la ciudadana, a participar directamente de la prioridad de los servicios públicos, inversiones y servicios en general. Por tanto, la democracia directa es la democracia del futuro, o sea, la que puede ir más allá de la representación. O sea, el ciudadano no termina su participación en el proceso electoral,
quando elige o governante do executivo e do parlamento. Pero ele pode decidir todos os anos e fazer o acompanhamento das prioridades do presupuesto e também decidir políticas públicas de caráter mais general de como se deve fazer a educação, a saúde, com conferências por setores, não? Portanto, a experiência de Porto Alegre, os 16 anos que quedamos na alcaldia de Porto Alegre, do ano 89 até 2004, conseguimos em 4 mandatos fazer uma experiência extraordinária de gestão pública com participação popular, que vai desde as inversões, incluso a planificação da cidade. E como se dá essa comunicação? Como se Isso plantea? através de assembleias públicas com a participação direta do cidadão, sem intermediário, ou seja, o mesmo cidadão. Ou seja, cada cidadão tem direito a votar aí e proponer prioridades. E com caráter deliberativo, ou seja, de aí da Assembleia sai uma hierarquia estabelecida por a Assembleia Popular, com hierarquia entre os temas que se está debatendo e dentro de cada tema uma hierarquia também das demandas e programas dentro de cada tema. Porque a plata de um pressuposto em um ano não alcança para todas as demandas que tem na sociedade. Por isso, a planificação é estabelecer hierarquia. E quem estabelece essa hierarquia é diretamente o cidadão. Hay un libro muy importante de Ubiratán que compara más de 100 experiencias en el mundo de presupuesto participativo y señala en ese libro que la experiencia de Porto Alegre es una experiencia, pero que cada uno de nuestros lugares, yo era secretario de Participación Ciudadana cuando Diego Bedacarrat y con tu ayuda pudimos hacer la ordenanza en la Municipalidad de Córdoba, cada experiencia es particular, tiene su forma, su involucramiento, su identidad en cada uno de los lugares, ¿no es cierto? Claro, hasta porque la institucionalidad de Brasil en la descentralización de los servicios y de competencias es diferente de Argentina. Por tanto, uma coisa muito importante no processo de participação, quando uno diz, passa a nossa experiência afuera del Brasil, é de que há que respeitar, fazer sempre uma lista de temas e programas que tenha que ver com a competência da municipalidade. E mais do que isso, é fundamental para que a coisa eche a andar, de que haja vontade política de parte do governo, realmente de compartilhar o poder com a sociedade. E por outro lado, é importante ter uma organização da sociedade que tenha capacidade de mobilização da população, do cidadão em geral. Esa es una clave. Y ahí hacer un proceso de Y cohesión. ahí le quiero preguntar a Raúl, cuando ustedes instrumentaron esto, ¿fue fácil poder ponerlo en marcha? ¿Cómo hicieron desde la política, no? ¿De qué? Como falou Navarro, não? Empezamos isso por uma coisa muito sencilla, que era, não tínhamos maioria no Conselho Municipal, não tínhamos, ao contrário, uma grande maioria combatendo o governo. Não? Então, fuimos a buscar a legitimação do governo em la participação popular direta. Pero não tínhamos uma experiência anterior. Tínhamos as experiências vagas da humanidade, né? De los consejos de la Europa, de la União Cantón Soviética. Suíço, por exemplo. Coisas assim. Não? E começamos por reuniões regionais, onde as pessoas viviam, e depois se ampliou isso, se mantuvo as regiões e se ha crescido reuniões temáticas para involucrar gente que tinha uma prática sindical, gente que venia da universidade, principalmente, não, porque são expertos em N coisas, pero não levam essa expertise para dentro da administração pública.
Y eso se podría hacer, ¿no? La universidad acá tiene certamente mucha cosa a decir sobre la educación, ¿no? Y no solamente la administración de la escuela, de pagar los maestros, no, pero el contenido también, ¿no? Entonces la idea era llevar a los ciudadanos a participar directamente. Claro que isso não é fácil, não? ¿Por quê? Porque, primeiro, a gente tem um siglo de experiência em Brasil, não? Outros mais. Em Europa, 2 siglos ou mais de democracia representativa. Pero lo que ocorre é que a democracia representativa aqui, em Europa, em qualquer canto, viene por um processo de burocratização, de privilégios, de distanciamento entre No as tan decisões. representativa. No tan representativa. Claro, cada vez mais difícil de ser representativa, não? Porque se burocratizam os partidos, se burocratizam as instituições, a complexidade da vida moderna se amplia muito, não? Porque quando se começou, né, com os primeiros congressos, com as primeiras instituições parlamentares, o rol do Estado era muito pequeno. Se tratava da polícia, da fronteira, da justiça. Hoje não. Hoje o Estado tem que ver com a educação, com a saúde, com o alcantarillado, com tudo. Claro. E com os problemas que... Olha, se você não involucra, a gente em las questões, claro, se amplia a distância entre a representação e os representados, que cada vez mais desconfiam da política, não são chamados à participação. Então, nós queríamos isso, era sacudir a sociedade, levar o cidadão a participar e decidir. Não é fazer reuniões para um muro de lamentações e 300 demandas que são inalcançáveis. Não, não. É levar a las pessoas qual é o presupuesto disponível, de onde vêm os recursos, para que a cidadania sepa de onde sai. ¿Y qué resultados obtuvieron? Bueno, a primeira coisa que se tem que ter, ao menos para nós, não, é de que isso não é um passaporte para ganhar sempre eleições. Não. Eleições no sistema representativo têm muitos problemas. Não? Problemas de financiamento, problemas de poder econômico, do próprio sistema eleitoral, que é muito variado. E, então, pero é uma experiência que trabalha com a ideia de melhorar a democracia, apostar que a democracia não queda vieja, não? Que há que buscar. E claro que isso também é um desafio, um reto a todos nós, de repensar politicamente nossas sociedades. Não é possível que hoje estejamos em la luna, há o celular, a internet, o móvel, e nós temos relações políticas idênticas à de Montesquieu. No es posible. Cuando uno conoció Porto Alegre antes de la experiencia del PT del 89 y fue a visitarlo en el 2015, los sectores más desposeídos de Porto Alegre, que estaban en arriba de los cerros, no tenían alcantarillado, no tenían agua potable, no tenían dispensarios, no tenían escuelas, no tenían asfalto, no tenían agua potable. Y uno, después de 15 años, donde la gente se involucró en la decisión de cómo se distribuían los recursos escasos que siempre existen en un presupuesto,
Es increíble. Lo que ves hoy en Porto Alegre es, desde ese punto de vista... No, y mismo con nuestra derrota electoral, el nuevo gobierno no tenía como objetivo mantener el presupuesto, pero la gente ha cobrado del gobierno para mantener. Claro que ellos han recuado, mantuvieron la experiencia más o menos con las mismas regiones, con las mismas temáticas, con el principio de aceptar las decisiones de la comunidad. Pero a lo largo de esses últimos años se ha desfigurado la experiencia, ¿no? Infelizmente Diminuyeron la plata. Sí, porque... Para el presupuesto participativo. Porque nosotros llevamos siempre para las personas todo el presupuesto, para saber toda la receta, toda la despesa, donde lo que teníamos de recursos para inversiones nuevas, para mejorar servicios ya existentes, eso todo, la gente tiene que se apropiar de eso. ¿Cuánto se gasta con personal? Porque la gente cuando prioriza una nueva escuela o un nuevo puesto de salud, tiene que saber que eso, lo más barato es la construcción del edificio, ¿no? De alvenaría, ¿no? De cosas. Sí. Pero después lo más caro es poner a funcionar con profesores, con médicos, con material de consumo. Por tanto, ese servicio va a resultar de manera permanente una demanda de personal, de material de consumo para hacer la prestación de servicio de la comunidad. Entonces, aquí yo voy a dejar con ustedes los títulos y conquistas de 16 años de la administración del PT en Porto Alegre, con todas sus realizaciones en la área de infraestructura, de educación, de salud, de movilidad urbana, ¿no? Una experiencia exitosa que fue construida por una población participando directamente, o sea, una ciudad construida de verdad con la población. Y tiene la experiencia, sí, para completar lo que dice Ubiratán, tiene la experiencia esta, que cuando la gente resuelve un orden de prelación de las cosas a realizar, sabe que va a restar presupuesto el año próximo y el otro porque hay que mantener lo votado y lo que se hace. Claro. Y otra experiencia extraordinaria del PT en Porto Alegre es que cientos y cientos de nuevos dirigentes públicos surgieron a partir de la participación de vecinos comunes en las asambleas. Claro. Hoy no se lo pierdan entonces en la Facultad de Derecho, son 2 visitas realmente ilustres, va a estar también allí la politóloga, ayúdame que se me fue Pamela el nombre, Cáceres. Pamela Cáceres, lo organiza el Partido Justicialista de Córdoba, será a las 7 de la tarde, ahí está el flyer, la invitación. También. Un concejal también que participa. Y el concejal Esteban Dómina. Tito Dómina, un amigo de la casa. Sí. Se nos acaba el programa, pero esto nos da esperanza. Ahora, las elecciones de los últimos días en Brasil un poco nos han puesto tristes también a los argentinos. Quiero una reflexión de ustedes de lo que está viviendo Brasil hoy. Vivimos una elección inédita, muy particular, ¿no? Que no se ha decidido por los canales tradicionales de la política, del sistema de proporcionalidad, ¿no? Por el sistema de disputa de proyectos, no. No hubo un debate de proyectos. El candidato del gobierno, Temer, hizo, a pesar del MDB ser el mayor partido del país, si usted considera los alcaldes, los concejales, los diputados estaduales de todo el país, es el partido más territorial, arraigado, ¿no? Y capilarizado en el país. Su candidato hizo 1% de los votos. 1% de los votos. El candidato de la derecha neoliberal o centro-derecha neoliberal, que tenía Alckmin, ex-gobernador de São Paulo, el mayor estado, el más rico, con la mayor alianza electoral posible,
hizo 4% de los votos. 4% de los votos. O sea, hubo un tsunami político en que las cosas salieron de la normalidad y la elección se ha decidido por los prejuicios, las denuncias, las mentiras de las redes sociales que llegaron profesionalmente. Nunca había ocurrido en Brasil eso. Para nosotros fue porque no se veía en las calles la campaña electoral. La gente no estaba distribuyendo volantes, no tenían afiches del candidato A, B, C. Prácticamente la militancia de nuestro partido es que estaba en la calle. Intentaba hacer eso. O sea, hubo una victoria subterránea, misteriosa, dominada por los medios y por ese abandono programático de los grandes partidos que no hicieron campaña para sus candidatos y crearon el espacio donde Bolsonaro ha crecido con un discurso de rabia, de violencia. 2 días antes de las elecciones, por la televisión, ameaçava fuzilar los oponentes. Usted imagina un candidato a presidente por la televisión ameaçar que va a fuzilar los oponentes. Eso es un ataque a la Constitución. Entonces, y los grandes medios de comunicación trataban eso con impunidad, con panos calientes, eso es solamente una exasperación. No es para tanto, decían. Ubiratán, con Lula preso, Sí. con la derrota de la elección, ¿cuál es el futuro del PT? ¿Qué es lo que viene? Bueno, nosotros salimos de esa elección con todo lo que habló Raúl, incluso yo pongo un ejemplo. O sea, este proceso de criminalización de la política y de crisis de las instituciones del judiciario y del legislativo, del parlamento, empezó con el impeachment de la presidenta Dilma, un golpe de Estado mediático, parlamentario y judiciario. Entonces, eso generó una situación que relató Raúl, porque los partidos que estaban directamente en el golpe, el PSDB de Alckmin, ¿no? y Meirelles del MDB, hicieron esses percentuales de 1% y 4%. ¿Y por qué llegó? Ellos crearon una figura, junto con la media, de un tipo como Bolsonaro, ¿no? Entonces, hubo un proceso de impedir de que Lula fuera candidato a presidente. Para eso Lula era lo detuvo, y el juez que detuvo a Lula sin prueba, sin ninguna prueba, él ahora va a ser ministro de Justicia del principal oponente que sería de Lula. El juez Entonces, Moro. eso es autoexplicativo. Cualquiera puede entender, hasta un niño puede ver qué pasó. Y la otra, al final de la primera vuelta, Haddad estaba creciendo mucho, y entonces, ¿qué hizo? Los empresarios, que son prohibidos de poner plata en las elecciones, hicieron un contrato de 16 millones y que fue divulgado por la Folha de São Paulo, ¿no? Y que dispararon millones de mensajes Paquetes por de WhatsApp. Claro. Paquetes de para WhatsApp. caluniar al nuestro candidato Haddad, a la Manuela, que es una joven mujer, ¿no? Y para atacar el PT, el Partido de los Trabajadores. Por eso que fue una cosa clandestina y criminosa. Y el Tribunal Superior Electoral, el PT hizo la denuncia y no hizo nada. ¿Y quién puede controlar eso? El problema no era de las redes sociales, el problema es el del crimen y también de la empresa de Facebook y de WhatsApp, que es la misma empresa. Ustedes en Argentina van a tener elecciones el año que viene, Sí. tienen que abrir el ojo para esa empresa.
porque isso é criminoso. Porque aparte ¿no? ya pasó en Estados Unidos con el caso de Donald Trump. Claro, ¿no? y para responder la pregunta de Navarro, o sea, el PT salió mesmo nessa circunstância muito forte. Saliu com 47 milhões de votos, que representa 45% dos votos válidos. Saliu com uma nova liderança como Fernando Haddad, que se tornou um professor honesto, com uma ética impecável, não? E ao dia seguinte, ele foi a trabalhar como professor, e a prensa andava atrás dele, pero onde tu vas? Bom, eu estou aqui correndo uma locomoção para ir a trabalhar em la universidade, e esse tipo aí é o principal líder da oposição, e nós, o Partido dos Trabalhadores, vamos fazer uma oposição junto com um frente de partidos de esquerda e setores democráticos para contener o retrocesso que pueda querer fazer o governo de Bolsonaro. Vamos criar uma rede democrática de solidariedade a todos os cidadãos que foram violentados em seus direitos individuais, civis, de expressão, de liberdade de imprensa. Teremos advogados voluntários para fazer isso e, además, vamos estar com a maior bancada de diputados nacionais do Partido dos Trabalhadores. Estamos terminando. Se nos acaba el programa. Solo dejo acá una sugestión, ¿no? Ustedes son una aquí una TV pública universitária. Eu penso que é um tema muito apropriado para a universidade aprofundar este problema que nos surpreendeu. Nós, você falava, tenho algumas décadas de PT e de campanhas eleitorais. Nunca he vivido uma situação como esta agora. Porque é uma ruptura com as eleições tradicionais. Você não enfrenta um adversário, um programa, um projeto. Você enfrenta de maneira invisível, não? Misteriosa, subterrânea, um conjunto de prejuízos que não são construtivos de uma proposta. Não, se colocam contra alguma coisa que eles não querem. Ou seja, a gente não dizia, eu quero tal coisa. Não, eu sou contra o PT. Yo soy contra, pero ¿contra por qué? Sí, trae recuerdos de las peores épocas de la humanidad, realmente. Raúl, la verdad que, Jorge, a vos también muchas gracias. Nos quedaríamos mucho tiempo charlando con ustedes. No se los pierdan hoy, 7 de la tarde en la Facultad de Derecho, una charla imperdible. Y agradecerles que se han tomado unos minutos, se han venido hasta acá y compartir estas experiencias con nosotros aquí en Canal U. Y a Diego Bedacarrat que los trajo. Un placer. Gracias, Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Se nos Nos acabó el despedimos programa. desde aquí, Sí, se acaba. Hasta mañana con Más que Música, gran programa de Ciudad U. Volvemos mañana que es viernes. Chau. Chau.